Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué 10:12. Josué 10:12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Gloria a Dios. El título para este mensaje: el de repente del tiempo detenido. El de repente del tiempo detenido. Amada iglesia, todos hemos dicho alguna vez: si tuviera un poco más de tiempo. Y usted y yo que estamos en esta nación, hay veces el tiempo no alcanza. Hay veces uno sale al trabajo, llega del trabajo, se acuesta, se levanta y así. Es como una monotonía. Pero hay personas que sienten que el tiempo se les acabó. Las oportunidades dicen que se pasaron. Los años se fueron. Los sueños se quedaron atrás. Pero la Biblia nos presenta un Dios que es el Señor del tiempo. El Dios todopoderoso. Él no solamente creó el tiempo, amada iglesia, también puede intervenir sobre él. Josué enfrentaba una batalla decisiva. El día que estaba terminando, el día se estaba acabando, ya era última hora, y si caía la noche, el enemigo escaparía. Humanamente la victoria estaba en peligro, pero Dios hizo algo que jamás había ocurrido, algo en lo que Él es experto, que es un de repente. De repente el sol se detuvo, porque es que después de la conquista de Jericó, y ahí 5 reyes amorreos se unieron para atacar a Gabaón por haber hecho alianza con Israel. O sea que esos pueblos se unieron a Israel, pero se ganaron unos enemigos. Josué marchó toda la noche desde Gilgal para defender a sus aliados. O sea, él no los dejó solos, porque los honró. La batalla fue intensa, amada iglesia. Dios ya estaba peleando por Israel, enviando granizo sobre el enemigo. Y esto es maravilloso. Pero todavía faltaba tiempo para completar la victoria. Entonces Josué hizo una oración extraordinaria y Dios respondió con un milagro único en la historia bíblica. Esto nos enseña, amada iglesia, que cuando nosotros estamos alineados al pensamiento y al propósito de Dios, Dios pelea por nosotros. Quizás hay situaciones donde pensamos que ya no hay nada que hacer, como en estos tiempos. Hermanos, he tocado puertas, pero no sé qué sucede. Pero sé que Dios está obrando y sé que vendrá un de repente. Quizás tú en esta mañana estás en la misma situación. Estás esperando un de repente de Dios, un de repente donde Dios te sorprenda.
un tiempo donde cambien aún estrategias gubernamentales, donde Dios pelee por cada uno de nosotros y de un momento a otro, o sea, de repente, lleguen los documentos que uno necesita. Porque para Dios no es nada imposible. Porque es que Dios es soberano y Dios pelea por sus hijos. Por eso, como primer punto de 20, el de repente de Dios responde a una fe extraordinaria. Y vemos que Josué, ahí en Josué 10:12 dice: Sol, detente en Gabaón. Josué no oró según las posibilidades humanas, oró según el poder de Dios. Y eso es lo que debemos hacer en esos tiempos: creer que Dios va a actuar por encima de cualquier situación. Hay veces nos preocupamos porque salimos y decimos, de pronto nos encontramos con aquellas personas, pero le damos autoridad al enemigo para que nos las encontremos de frente. Porque es que hay veces el temor nos hace evidentes, pero si confiamos en Dios, Dios nos hace invisibles ante el ojo del enemigo. Vemos en esta historia y veo que Josué no oró según las posibilidades humanas, oró según el poder de Dios. No pidió una victoria pequeña, pidió un milagro imposible. La fe verdadera no limita a Dios. Por eso muchas veces nuestras oraciones son demasiado pequeñas. Dios sigue buscando personas que crean en lo imposible, porque es que la fe bíblica descansa en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Cuando Dios tiene un propósito, amada iglesia, ninguna ley natural limita su poder. Por eso el tamaño de nuestro Dios debe determinar el tamaño de nuestra fe. Porque es que la fe extraordinaria abre la puerta a milagros extraordinarios. Y como segundo punto, el de repente de Dios cambia las leyes naturales para cumplir sus propósitos. Y vemos ahí en Josué 10:13, ¿qué pasó cuando él oró? El sol se detuvo. El Dios que creó el universo tiene autoridad sobre toda creación. El mismo que estableció el movimiento del sol puede detenerlo. Nada está fuera de su control. Quizás hay circunstancias, quizás las circunstancias parecen ir en tu contra, pero Dios puede cambiar aquello que parece inamovible en algo que puede cambiar a tu favor. Este milagro demuestra la soberanía absoluta de Dios sobre el universo. La creación obedece a su creador. Cuando Dios decide intervenir, las limitaciones humanas dejan de ser un obstáculo. Por eso nosotros debemos caminar conforme a lo que Dios nos va dando. Él nos ha dado una fe, y esa fe se va creciendo cuando nosotros buscamos su presencia, cuando buscamos su rostro, cuando oramos, cuando vemos la oportunidad de estar en la reunión, en la célula, en ese tiempo donde vamos buscando la presencia de Dios en la mañana. Esa fe se llega a aumentar, porque es que lo que gobierna tu problema también está bajo el gobierno de Dios. Ese problema que tú tienes, esa situación, todo lo que el enemigo ha querido colocar tiene una fecha de vencimiento. Dios nos llama a ser victoriosos, y eso se va a cumplir por encima de lo que sea. Por eso hoy debemos declarar
que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia, como tercero y último punto, el de repente de Dios asegura la victoria de sus hijos. Ahí en Josué 10:14, el que leímos, dice la palabra: y no hubo día como aquel. Ahí el Señor marcó la diferencia. Ahí Dios marcó la historia. Muchos dicen que por eso falta un día en febrero. Otros dicen que por eso los días se acortaron. Pero no importa lo que la gente diga. Aquí lo que importa es lo que Dios hizo. No importa lo que la gente hable de ti. Lo que importa es que tú estás firme con el Señor. Nosotros somos criticados. Nosotros somos vituperados aún por nuestra misma familia. Nos dicen: pero es que usted no sale de la iglesia, es que usted se la pasa orando, es que usted esto y lo otro. No importa, nosotros vamos a la fija. Nosotros vamos siempre a buscar ese blanco perfecto que es nuestro Señor. Israel obtuvo una victoria completa, amada iglesia. No porque fueran superiores, sino porque Dios peleó por ellos. Dios está peleando por nosotros en estos tiempos. Ese mismo Dios que peleó allá con Josué, pelea por nosotros en estos tiempos, porque la verdadera victoria siempre pertenece al Señor. Cada vez que Dios te dé una victoria, cada vez que Dios pelee por ti, dele la gloria a Dios. Testifica de lo que Dios ha hecho, porque cuando tú testificas, el enemigo queda avergonzado. Por eso no debes luchar solo, sola. Entrega tus batallas a Dios. Cuando Él pelea por ti, la victoria está asegurada. Hoy Dios está peleando por ti y sé que Dios está haciendo algo maravilloso. Hoy está aumentando tu fe. Porque Dios sabe la fe que nosotros necesitamos para pasar ese obstáculo. Hay veces nosotros mismos nos limitamos. Porque la victoria del creyente no depende únicamente de su esfuerzo, sino de la intervención soberana de Dios. Por eso el Señor no solamente nos da fuerzas para luchar, también interviene sobrenaturalmente cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan. Por eso, amada iglesia, cuando Dios pelea por ti, hasta el tiempo se convierte en tu aliado. Por eso, amada iglesia, 5 reyes amorreos atacaban a Gabaón. Gabaón pide ayuda a Josué. Josué marcha toda la noche con ejército. Vemos que Dios envía granizo sobre los enemigos. Josué pide que el sol se detenga. ¿Y qué pasó? Dios escucha la oración. El sol permanece detenido. Vemos que también Israel obtiene una victoria completa. El nombre de Dios es glorificado delante de todas las naciones. Aleluya. Por eso, ese mismo Dios está con nosotros y debemos confiar en Él. El tiempo parecía acabarse. La batalla continuaba. El enemigo aún no había sido derrotado, pero Dios respondió, amada iglesia. Dios respondió y Dios responde en estos tiempos. El sol se detuvo. No hay milagro que Dios no pueda hacer. La lucha permaneció y finalmente Israel venció. Por eso, nosotros, como seres humanos, hay veces dudamos,
Y esa duda nos hace menguar en la fe. Ahí el mundo entendió que cuando Dios pelea por su pueblo, nada es imposible. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde, que perdiste oportunidades, que el tiempo pasó. Pero el Dios de Josué sigue siendo el mismo. Él puede acelerar procesos, amada iglesia. Puede restaurar años, abrir oportunidades y hacer que lo imposible suceda. Por eso en esta mañana el llamado: no dejes de crecer, no dejes de creer, porque Dios todavía detiene soles. ¿Qué soles? Esas situaciones difíciles, esas situaciones que parecen que no hay una salida. Todavía puede detener aquello que amenaza tu propósito, aquella enfermedad que te dijeron: te vas a morir, tienes 6 meses, 3 meses. No, la última palabra la tiene el Señor, porque todo puede cambiar de repente. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú aumentas nuevamente nuestra fe. Tú nos das nuevas fuerzas, Señor. Tú nos ayudas a seguir adelante, Padre Santo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador y hemos confiado en ti, Señor. Estas situaciones que tenemos, Señor, hoy las colocamos delante de ti, Padre Santo, porque creemos, Señor, que hoy tú nos das un avance en nuestro caminar. Hoy por eso te pido, Señor, que traigas, Señor, fuerzas al cansado, que traigas ese de repente que necesitamos. Hoy por eso, unidos, unánimes, estamos creyendo que tú eres nuestro Dios y que tú no conoces derrota. Porque es que una vez más yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.